Bueno, hermanos, entonces empezamos la clase. A mí me interesa mucho que entendamos sobre lo que es la cosmovisión y por qué importa tanto dentro de nuestras congregaciones locales. La cosmovisión, bueno, es necesario comprenderla para luego llevar el evangelio a su comunidad, a, a otros lugares cercanos a ustedes y, si así Dios lo permitiera, pues a otras culturas cercanas a ustedes. Y si Dios les da más, una visión más amplia, pues a otras culturas más lejos todavía de donde está su país. Recordando pues que la cosmovisión es parte, es la historia, es un sistema de creencias, es la mentalidad que tenemos nosotros, una perspectiva de la vida, un paradigma, fortalezas de nuestra mente. Eh, la, la cosmovisión es algo muy poderoso y, y tiene el poder para transformar o trastornar la historia del mundo, la historia de nuestras naciones, la historia de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellas, las cosmovisiones, le dan forma a la vida de cada persona, de cada familia, de la sociedad, del lugar de la nación donde vivimos. Recordamos hace unos días, veíamos un ejemplo de una enfermera, Josie, una enfermera estadounidense que ella, cristiana, tenía un corazón por ayudar a los pobres, y que ella se enroló, viajó con el Cuerpo de Paz, una organización de ayuda a los pobres. Eh, entonces a esta enfermera le asignaron le asignaron la enseñanza, y era la primera vez que ella iba a enseñar, que iba a ser maestra, y a un grupo de, de, de personas, creo que de Kenia, de África, no recuerdo qué lugar estaba. Entonces ella empezó a dar su clase, habló de forma general sobre la microbiología, y luego empezó a hablarles se concentró con el tema de los gérmenes, los patógenos, y al final de su clase todos presentaron el examen, todos sus alumnos presentaron el examen, y pues ella estaba muy contenta porque todos habían pasado el examen. Entonces, ella les pidió que hicieran en algunas ocasiones nosotros lo que hacemos, a pedirle a los alumnos que hagan una evaluación del trabajo que hemos hecho. En esta vez no lo vamos a hacer, pero esa vez esta enfermera le pidió a los alumnos que le evaluaran. Y entonces una de sus alumnas pues se levantó, le dio las gracias por enseñarles lo que la gente blanca creía y pensaba de cómo se enfermaban ellos. Pero le dice a la enfermera que si le gustaría saber cómo realmente la gente se enferma. Y le dice, pues aquí en África lo que tenemos es que hay brujas que por la noche muerden la espalda, o alguien puede poner una maldición y así enfermarte. Entonces, ese es un gran ejemplo de cosmovisión. ¿Por qué? Porque yo sí no tomó en cuenta la cosmovisión del pueblo a donde ella iba. En esos pueblos se tatúan con navajas, usan drogas para curarse, hacen ritos, etcétera, etcétera. Bailan sobre, bueno, no sé qué, tantas cosas que hacen. ¿Por qué? Porque tienen una cultura animista. Pero yo sí no entendía su cultura, porque la cultura de Josie era
materialista. En otro de los ejemplos, recordando a un príncipe Enrique, el príncipe navegante, un príncipe portugués, que él quería explorar el mundo y quería encontrar una ruta marítima que le llevara a la India. Y entonces contrató un capitán, el barco, llamó a un sacerdote, bendirijeron la nave y después partió, zarpó la nave, pero después de un tiempo volvió, el capitán volvió y fue a ver a este príncipe y le dice, lo siento, su majestad, no pudimos llegar a la India porque llegamos al fin del mundo. Y entonces este príncipe no se desanimó, mandó otro más, regresaron y les vuelve a decir lo mismo. No pudimos llegar a la India porque llegamos al fin del mundo. Y así él mandó 13 barcos y los 13 volvieron con la misma historia de que habían llegado al fin del mundo. Y finalmente manda al número 14. Y entonces este barco, mientras estaban en alta mar navegando, una tormenta los llevó a África. Y entonces el pensamiento de ellos que habían sobrepasado el fin del mundo. Este navegante llegó y le dijo al príncipe que habían sobrepasado el fin del mundo. Lo llevaron llegaron a África. Y así empezaron a trazar su ruta hacia la India. Pero ¿por qué los demás, los 13 barcos habían llegado y habían dicho que habían llegado al fin del mundo? Porque llegaron a un lugar que se llama, o le dicen el Sahara español, que es un enorme banco de arena. Entonces los barcos llegaban y se les acababa el mar, o encallaban o no encallaban, sino que llegaban hasta allí y se daban cuenta de que ya era a tierra y se regresaban. ¿Por qué? Porque en las mentes, o sea, en esa época no se creía que la tierra era redonda. La tierra era plana. Y si llegaban hasta ese banco de arena, pues si lo sobrepasaban podían caer al abismo. Esa era su cosmovisión en aquella época. Entonces, lo que limitaba a estos exploradores no era la realidad, sino que la limitante que tenían era su propia cosmovisión, el mapa que tenían en sus mentes. Así, cada uno de nosotros tenemos un mapa que es nuestra cosmovisión, son nuestros propios paradigmas. Son como unas gafas mentales, recordando que les comentaba que eran como unas gafas mentales. Pero a veces nosotros mismos no sabemos que tenemos esas gafas mentales. Esas gafas mentales, esos lentes, nos dicen o nos dictan la clase de comunidades que tenemos, la clase de naciones que vamos a edificar, todo ello, ¿no? el estilo de vida con cual nos vamos a conducir, nuestros valores, nuestra moral, todo eso nos indica un camino a seguir, la cosmovisión que hemos adquirido. Nosotros en nuestros contextos, la mayoría estamos moldeados ya por una cultura occidental materialista y consumista. Habíamos estado viendo 3 tipos de cultura: la animista, la teísta y la materialista, no sé si recuerdan. Entonces, ¿con qué tipo de cultura nosotros nos identificamos?
con la animista, la teísta o con la materialista. La materialista, pues se trata del consumismo. En Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros estuviéramos no en este siglo, sino cuando vino Jesucristo o en aquel tiempo, con una cosmovisión netamente bíblica, no pensaríamos ni actuaríamos con este pensamiento que tenemos, con la cosmovisión que ahora está arraigada en nuestras vidas. Esta es lo que debemos entender para poder transformar generaciones, que eso es lo que queremos como hijos de Dios. Bueno, al menos yo no sé qué es lo que desean ustedes. Tomemos un tiempecito de 5 minutos, pastor, para compartir qué es lo que desean ustedes para sus congregaciones respecto al evangelismo y para sus vidas personales respecto al evangelismo. Pasa vos. Bueno, yo acabo de entrar, pero bueno, en lo personal, yo quiero que el evangelismo en mi iglesia, aquí donde el Señor ha sembrado ese pequeño grupo, los hermanos puedan ser conscientes de que no solamente ellos existen y que el evangelio no es nada más para su comunidad, sino que tienen que mirar más allá y a los pueblos cercanos y a las grandes ciudades, pero también ir a las naciones, que ellos miren que hay muchos que tienen la necesidad de escuchar las buenas nuevas de salvación, porque todo el ser humano a nivel mundial siempre está sufriendo porque no tiene a Cristo en su vida. En lo personal, yo quiero que sea constante en mis labios, donde yo vaya, donde yo esté, yo pueda compartir el evangelio. Y que si estoy en el súper, si estoy en el mercadito o donde yo me encuentre, yo pueda testificar del amor de Dios, que yo sea una mujer todavía más apasionada en llevar a los pies de Cristo a los que no le conocen, que conozcan el maravilloso amor de Dios. Gracias, Lucy. Bueno, gracias, espero que así sea en tu vida. Bueno, la cosmovisión, nuestras cosmovisiones definitivamente configura nuestras vidas y nuestras culturas. Pero también dentro de nuestras congregaciones locales, la cosmovisión es muy importante. ¿Por qué? Porque con esa entendemos al mundo y eso también determina nuestro tipo de evangelización y determina la sociedad que queremos construir a través de nuestra congregación. Y se ve en nuestras congregaciones qué tipo de hermanos tenemos. ¿Qué tipo de hermanos tenemos? Si son hermanos activos o son inactivos. Por ejemplo, tomemos un ejemplo, los árboles. Un árbol tiene raíces. El ejemplo está el árbol, tronco,
ramas, frutos y raíces. Las raíces son el sistema de creencias de un pueblo. Las raíces son las que van a nutrir al pueblo. Todas las creencias que tiene el pueblo son las que van a nutrir al tronco, a las ramas, y ese tipo de fruto van a ser cosechados. Son las creencias. El tronco son los valores que se derivan de ese sistema de creencias, qué es bueno y qué es malo, qué es hermoso, qué es feo, todo. Y los valores vienen de esas creencias. Sus ramas, las ramas del árbol son las conductas, nuestras conductas, cómo se desarrolla la humanidad, cómo se desarrolla las conductas, los valores. Cada idea tiene sus propias consecuencias. Esas son las ramas. Y el fruto son las consecuencias de cada conducta. Recordemos, todas las ideas, todas las acciones tienen sus propias consecuencias. Así que es importante mirar la cosmovisión de nuestros pueblos para evangelizar, porque allí se empieza a ver las estrategias que vamos a llevar a cabo. ¿Qué estrategias me funcionan a mí que no le van a funcionar a otros hermanos? Por ejemplo, aquí en México hay algo que le llamamos un cuadernillo que se llama escuela sabática. Una escuela sabática, yo he visto que algunos hermanos se esfuerzan por hacer sus escuelas sabáticas, por copias, por esto y lo otro, y llevar el estudio de la escuela sabática que se da durante la mañana a las comunidades que ellos están administrando, a donde van misioneros locales. Y se puede ver más adelante dónde terminan esos papelitos, esas escuelas sabáticas, esos folletitos, porque esa es otra estrategia. Dar folletos, repartir folletos. Bueno, pero ¿a dónde terminan esas estrategias? ¿Por qué? Porque nosotros vamos con las propias ideas de nuestra cosmovisión, y así queremos llevar el evangelio a otra cosmovisión que no es, con una estrategia que es correcta. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que nosotros tenemos una cultura oral, y los hermanos de las colonias de los alrededores o de algunas zonas indígenas tienen una cultura una cultura oral. Nosotros tenemos una cultura escrita, y ellos tienen una tradición oral y nosotros una tradición escrita. Eso es diferente, pero eso es parte de nuestras cosmovisiones. ¿Por qué ellos tienen una cultura oral? Porque ellos van transmitiendo sus verdades, sus cuentos de generación en generación, de padres a hijos. Y nosotros, ¿cómo aprendemos? Vamos a una escuela, a una congregación. Así que las creencias y las cosmovisiones marcan los pueblos, así como nuestro evangelio. Hay una de las cosmovisiones que es muy extendida en el mundo, por ejemplo, que el hombre es superior a la mujer. No sé cómo está en sus países, pero aquí es bastante marcado. El hombre es superior a la mujer.
Y esta cosmovisión que haya, a causa que haya distintos comportamientos con diferentes consecuencias. Hay una cifra que 200 millones de mujeres del mundo son violentadas, muertas por causa de los hombres. Vemos allá con los musulmanes cómo lapidan, cómo matan a las mujeres por violar la ley. Por ejemplo, está aquí también está cómo mueren por practicar abortos clandestinos, por violencia conyugal. Ese es el fruto de nuestra propia cosmovisión. Pensando en el árbol, el fruto procede del sistema de valores que nos afirma que el hombre es superior a la mujer. Y eso lo podemos ver aún de nuestras congregaciones. Por ejemplo, les decía de México. En México hay los feminicidios aumentaron el 7% durante los primeros 5 meses de la pandemia. Violaciones hubo un 30% más que hace unos años. Ha subido, se dice que el 66.1% en mayores de 18 años ha experimentado algún tipo de violencia. Durante la pandemia, en mayo, 13.631 mujeres huyeron de sus casas por violencia intrafamiliar. Y vuelvo a repetir, el fruto son los valores que tenemos. Es nuestra cosmovisión que nos han enseñado que el hombre es superior a la mujer. Eso se ve en los hogares, ya sean conversos o inconversos, que algunas madres cuidan más al hijo. ¿Quién hace las labores de la casa? La mujer. ¿Quién plancha? ¿Quién barre? ¿Quién todo? La mujer. Cuando sucede algo, defienden más al varón que a la mujer. Hace unos años los padres no querían enviar a las hijas a la escuela, más adelante hasta cierto periodo de la escuela, y a los hombres se los enviaban. ¿Por qué? Porque se decía que las mujeres se iban a casar y sus maridos las iban a apoyar. Pero ahorita está terrible que hay muchos divorcios, muchos problemas maritales. ¿Por qué? Porque los valores han estado cambiando, porque la cosmovisión ha estado cambiando, y ahorita el egocentrismo es demasiado, el materialismo ha explotado tremendamente en en el mundo. Tanto que se ve ¿cuál es el fruto? Que es el ego. Quiero estar bien, tengo un esposo o una esposa, pero quiero sentirme satisfecho. Cuando ya no me encuentro satisfecho, pues ya debemos de divorciarnos. Hay muchos divorcios en este tiempo. Y inclusive en nuestras congregaciones locales, ¿cuántos corazones tristes, cuántos corazones quebrantados hay entre las mujeres de nuestras organizaciones por esa cosmovisión? ¿Cuántas mujeres en nuestras congregaciones tienen su dignidad por los suelos? Por esa cosmovisión. Recuerdo que un pastor cuenta que había un líder, pero que trabajaba muchísimo en la obra, muchísimo en la obra. Y él era un gran evangelista, trabajando, era muy conservador.
pero una vez invitaron a su casa a comer, los invitaron a comer a la casa de él bueno, sirvieron y todo, y cuando su esposa le llevó la comida a él se molestó, se enfadó con ella y no sé, pero fue algo violento. El punto es que la hermana se fue triste. Después llega la hermana a la casa del pastor y le contó que era una vida terrible, una vida donde era martirizada por su esposo, donde era dejada, donde era tratada muy mal, no como dice la palabra, que se trate a la mujer como el vaso frágil, sino que la usaba como un objeto más, como algo más de sus pertenencias. Y llamaron a ambos, y el hermano, el líder de la congregación, decidió dejar todo porque dijo que sí. Y contó que era aún peor de lo que había dicho la hermana. Terrible. Aquí, dentro de nuestras congregaciones, una vez vinieron unos hermanos a hacer una campaña evangelística, de salud. Y uno de los líderes, un obrero, sí, estuvo involucrado en algo. ¿Por qué? Porque no recuerdo si era nieta o hija, parece que hija, ella abrió su corazón y confesó que había estado siendo abusada sexualmente por su pariente, no sé si era su abuelo o su padre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son esas cosmovisiones, son el fruto de las cosmovisiones, de ver a la mujer como un objeto, como una herramienta. Entonces son esas las cosmovisiones que van a decidir qué rumbo debemos de tomar en la evangelización y qué estrategias deben de seguir. Cada uno de ustedes conoce su propio entorno, dónde vive. Cada uno de ustedes tiene saben cuál es el área donde hay más necesidad de evangelismo. Ustedes deben de hacer la investigación. Pero debemos de ser testigos del Señor. Continuando con la cosmovisión propaga las ideas. ¿Y cómo se propagan las ideas? ¿Cómo es que llegamos a pensar como pensamos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué piensa como piensa? Las ideas que tiene, ¿de dónde las ha sacado? ¿De dónde las ha tomado? La Navidad, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita con la hermana, los festejos de fiestas patrias, Navidad, 10 de mayo, Año Nuevo, Día de Reyes. Ahorita se acerca una fiesta, la Semana Santa, el Día de Muertos. Se acerca esta fiesta, el Halloween también. Pero, ¿cómo se propagan esas ideas? No sé si en su país se celebra el Halloween. Aquí está muy extendida esa idea de celebrar el Halloween, donde hay brujas, hay fantasmas, diablos, demonios y otras cosas. Salen a pedir dulces, los niños los visten y salen a pedir dulces, se visten de Frankenstein, varios disfraces. Pero, ¿por qué celebran esta fiesta que no tiene nada que ver con el Evangelio?
E inclusive algunos cristianos han celebrado estas fiestas. Pero ¿por qué por qué la sociedad se ha permeado con estas ideas? Sí, esta fiesta no es mexicana, no es latina, sino que es del otro continente, de los druidas, me parece que, no recuerdo bien esto, pero me parece que celebraban la llegada de espíritus o algo así, no recuerdo. Pero eso es de otro país. Y nosotros, ¿por qué adoptamos esas ideas? La Navidad, ¿por qué adoptamos esas ideas? Las ideas se extienden horizontalmente alrededor del mundo, que se van propagando de un lugar a otro, de país a país. Y lo contrario que nos dice el Evangelio, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio así debe permear, así debe avanzar a las naciones de la tierra. El Evangelio debe ser adoptado. ¿Por qué adoptamos estas ideas? Nosotros como cristianos debemos de llevar nuestra idea, nuestra cosmovisión bíblica, teísta hacia el mundo, no solamente de nuestras localidades, sino fuera de las localidades, traspasar nuestras paredes y ser luz a las naciones, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser luz a las naciones. Hay algunos hermanos que han trabajado bastante y denominan frontera final, la frontera final del Evangelio. ¿Por qué? Porque han llevado el Evangelio a lugares étnicos donde no se ha anunciado el Evangelio. Pero hay otras congregaciones que se han quedado estancadas, paradas. ¿Por qué? Porque no tienen una visión de reino, porque no tienen una cosmovisión teísta, una cosmovisión de Dios, y nos hemos amoldado a nuestras propias cosmovisiones. ¿Cómo se propagan las ideas? Las ideas pasan a través del tiempo, de generación en generación, de padres a hijos. Pero nosotros como cristianos a veces no nos ponemos a pensar en esas cosas. No estamos conscientes de nuestra propia cosmovisión y aceptamos la cosmovisión con la que vivimos actualmente sin pensar qué tipo de cosmovisión tenemos, si es bíblica o es, digamos, mundana. Y yo creo que debemos de empezar por nuestros hogares a cambiar, por nosotros mismos a cambiar este estilo de vida, a involucrarnos en el trabajo del Evangelio a nivel familiar, a los hijos, a los parientes que están lejos de nosotros, pero el Espíritu Santo debe de cambiar primeramente nuestra vida. Hay una historia, la historia del bambú, yo creo que ya la han escuchado ustedes, muy rápido. Resulta que había unos bambús plantados, pero había un bambú que quería servir porque veía cómo la gente, la gente del pueblo necesitaba agua y las mujeres tenían que llegar al pozo, al río donde estaba el agua y llevarlas al pueblo. Entonces él quería ayudar. Entonces una vez le dice al leñador que quería que lo cortara porque quería ayudar a la gente. Y le dice, si tú quieres hacer eso, dice, créeme que eso debes de pensarlo mejor porque eso es muy, muy doloroso. Te va a doler.
esta historia me la contó una compañera y se me quedó la historia que me contó la compañera. Luego la he leído en otros, la he leído después, pero curiosamente se me grabó mucho lo que me contaba la hermana. Entonces dice, eh, que le dice el leñador, para que tú puedas servir a la comunidad, al pueblo que tú quieres servir, necesito cortarte, necesito arrancarte desde la base. Y eso arrancarte te va a doler mucho. Luego te voy a quitar las hojitas y te va a doler mucho. Te voy a limpiar y voy a meter el cuchillo dentro de ti y voy a limpiar lo que hay dentro de ti. Voy a limpiarte bien y eso va a ser muy doloroso para ti. Voy a partirte y te voy a limpiar, te voy a partir en dos y te voy a limpiar lentamente todo lo que está impidiendo que lleves el agua para a donde yo quiero servir a las gentes. Entonces el leñador fue y cortó, sufrió mucho el bambú, le dolió mucho al bambú. Se quejó, pero luego dice, estoy dispuesto. Yo te dije que te iba a doler, no importa, estoy dispuesto. Entonces lo limpió hojita por hojita y el bambú sufría, le dolía, pero su visión era llevar agua a ese pueblo. Y dice, ahora viene lo más difícil para ti. Dice, ahora voy a partirte en dos, te voy a partir y eso va a ser lo más doloroso. Dice. Y te voy a limpiar, voy a quitar todo dentro de ti y vas a poder llevar el agua al pueblo. Fue cortado el bambú, le salieron lágrimas de dolor, fue limpiado. Pero ese bambú pudo servir a esa generación. Y así nosotros, si nosotros le decimos a nuestro Señor, Señor, como ese bambú, límpiame, límpiame, yo estoy dispuesto a llevar el evangelio de salvación a las naciones. Yo quiero ser un canal de bendición, pues van a ser un canal de bendición, hermanos, pero primero tienen que ser limpiados interiormente, cortados, limpiados, quitados de todo lo que les estorba. Y una de esas cosas es la parte de la cosmovisión, entre muchas tantas otras cosas que les van a, cuando busquen al Señor, les va a llevar en la madurez cristiana, de gloria en gloria. ¿Cómo podemos empezar? A nivel familiar. El evangelio debe ser transmitido de generación en generación. Recordando también que le habíamos comentado como una mujer hacía el pescado y que le cortaba las dos partes. Pues este ejemplo es de una mujer que hacía un asado y y una amiga le pregunta, oye, ¿cuál es el secreto de tu carne asada? Y dice la señora, no sé, tal vez sea porque corto los extremos de la carne antes de hornear. ¿Y por qué lo haces así? Pues porque mi mamá lo hace así. Ah, pero ¿por qué tu mamá lo hace así? Pues no sé. Y entonces dice, pregúntale luego a tu mamá y le pregunta a la mamá, ¿por qué lo hace así? Dice, pues porque yo veía a mi mamá hacerlo así. Entonces fueron y le preguntaron a la abuela. Y ya le dice, ¿por qué? Porque yo la cortaba así y porque no me cabía en la sartén. Entonces, a veces nosotros vivimos en esta vida sin pensar y viene como se viene la vida, como viene, ahí viene. Estamos viendo los cambios en el mundo, estamos viendo cómo el aborto ya en todas las partes del mundo está siendo aceptado, estamos viendo cómo está bueno, la sociedad está como está. No vamos a ahondar en eso, ya lo hemos dicho varias veces. Y nosotros actuamos como que si fuera normal, nomás nos medio asustamos y bueno, pero es su estilo de vida, hay que respetarle.
No. Entonces, ¿a qué somos llamados? No estamos llamados a hacer un cambio en nuestras generaciones. Nuestra generación debe ser cambiada, pero empezando por el hogar, de padres a hijos, pero siendo como el bambú, siendo primeramente limpiados desde adentro. Si nosotros queremos llevar el evangelio de salvación estando sucios, que nuestro canal de donde pasa el río de agua viva está mal tapado, con hongos, con moho, tal vez quizás hace un tiempo nos hemos alejado del Señor, tanto tenemos que ser limpios primeramente y ser luz, y así vamos a cambiar nuestra generación. Así que, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Debemos empezar a vivir una vida examinando nuestras vidas a la luz de la palabra. No, ahorita estamos viviendo como unas máquinas programadas en oposición completa a los designios de Dios, a lo que enseña el evangelio de salvación. Tenemos ideas buenas y tenemos ideas malas. Y entre todas esas cosas hay consecuencias, que son los frutos que tenemos. Yo recuerdo a la esposa de un pastor, no sé si se lo he contado, pero en una ocasión estábamos compartiendo y la esposa del pastor comentó y dice: ¿cuántos errores he cometido desde que me convertí al evangelio? ¿Cuántos errores he hecho? Dice, ella era una persona de oración, es una persona de oración. Y dice, yo me arrepiento de tantas cosas que he hecho. Dice, y nos contó una de las cosas que hizo. Dice que una ocasión, una de las congregantes de la iglesia llegó y le dijo: es que mi esposo me pega, mi esposo me empuja, mi esposo me pega, mi esposo me regaña, mi esposo me avienta las cosas, mi esposo... Y le dice: ¿pero cómo? Le dice esta esposa de pastor, dice: la próxima vez que te haga eso, ve y agarra un sartén y dale un sartenazo. Y la cosmovisión. Ella venía de una familia muy, muy trabajadora, y ella era una persona que se defendía y defendía a todos. Y así son una familia muy trabajadora en el evangelio. Cuando comprendieron el evangelio de salvación, cuando decidieron dar su vida a Cristo, empezaron a dar frutos, desde el padre, la madre, todos los hijos, los nietos, todos involucrados en la obra, todos. En alabanza, bueno, en fin, como obreros, con todos en el evangelio. Entonces son partes de nuestra cosmovisión. Las ideas viajan también de forma vertical, que penetran en todas las culturas. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nuestra cosmovisión, la cosmovisión bíblica, el evangelio de salvación debe penetrar a todas las culturas, empezando por la nuestra. No solo, este texto no solamente nos dice: vayan y prediquen el evangelio. Dice: vayan y hagan discípulos a las naciones de la tierra. ¿Cómo se propagan las ideas en medio de las culturas? Primero, ¿cómo empiezan? Primero empiezan en las universidades. Los universitarios, estas personas, los profesores, los que se dedican al estudio, se hacen preguntas, se dan respuestas. Cuando tienen alguna teoría, ellos enseñan a los jóvenes, recordando también lo que habíamos hablado de la teoría de Darwin, se me fue ahorita la palabra, la evolución. Bueno, entonces, estos enseñan a nuestros jóvenes, a los que están en preparatoria, secundaria, primaria,
analicen cómo está la educación en sus ciudades, en sus países. Las adoptan en las universidades. De ahí los artistas adoptan esas ideas las dan a la comunidad por medio de canciones, por medio de poesía, por medio de la música, del baile, de la pintura, de la escultura, de todas los artistas son unos propagadores de culturas, propagadores de ideas. De allí les siguen los profesionales. Las van recogiendo médicos, abogados, arquitectos, todos los profesionales. Y estos empiezan a todos los políticos, toda la gente que se dedica a mirar a la sociedad, médicos, y todas esas ideas las recogen, crean leyes, construyen estructuras sociales, y así van reflejando esa idea que inició primeramente en las universidades. Veamos los filósofos. Ya hablamos un poquito de Nietzsche y bueno, hay muchos filósofos con teorías erróneas. Y de todo eso, baja a todos nosotros, a la sociedad común, al pueblo común, ya sean ideas justas o sean ideas injustas. Todas las ideas se están moviendo continuamente, renovándose a través de nuestro mundo y a través del tiempo, y van permeando, van penetrando en las culturas de todos los países. Y también esas ideas van penetrando en nuestras iglesias. Ahí van penetrando en nuestras iglesias. Como decía, hemos comprendido la parte de ir a evangelizar y tal vez fundar una iglesia, pero no hemos entendido la parte del evangelio de ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Estamos llamados a discipular a las naciones de la tierra. En nuestras congregaciones locales hay congregaciones aquí en México, por ejemplo, hay conservadoras, hay ultraconservadoras y hay más liberales. Y también dentro de las otras denominaciones hay conservadoras y de todo. Mi papá era bastante conservador, creció en una iglesia conservadora, yo crecí en un ambiente conservador, donde las mujeres iban de un lado, los hombres del otro lado, todos con un velo, tanto que yo llegué después, llegué a ver que otro hermano llega con una idea. ¿De dónde sacó esa idea? No sé, pero llegó y dijo a las hermanas, ya, dice, todas las hermanas de este tamaño el velo y de este color, todas las hermanas tenían la misma tela, el mismo color, todas con velitos blancos, todas. Y los hombres de un lado. Bueno, vístanse si los hombres, vístanse si las mujeres. ¿Por qué? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿De dónde salen nuestras ideas? Y esas ideas en nuestro ambiente en la actualidad, ¿son funcionales o ya no son funcionales? Porque a veces queremos seguir haciendo lo mismo, predicando las mismas predicaciones, evangelizando con los mismos métodos, haciendo las cosas que nos han enseñado, así como yo conté la historia del bambú que me enseñó mi compañera y no la que he leído. Así queremos nosotros enseñar y hacer las cosas como nos enseñaron tal vez hace unos 20 años, que algunas cosas ya no son muy buenas en nuestra cultura actual. Y yo recuerdo ahorita un texto bíblico donde Jesucristo les dice a los pescadores que les pregunta, dice Jesús, tiren la red al otro lado.
a veces sí nos pasa a nosotros estamos haciendo esfuerzos y esfuerzos por tirar las redes para agarrar peces y llevarlos a la iglesia. Y estamos tirando hacia un lado, pero esas estrategias ya pasadas, estrategias no funcionales dentro de de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Tenemos que mover un poquito nuestra visión, mirarnos todo, investigar todo eso y tirar para el otro lado, así como dijo Jesucristo, tiren para el otro lado. Entonces, hermanos, lo dejamos ahorita, tenemos 5 minutos y continuamos.